La luna no tenía nombre hasta que los humanos la midieron con láseres y promesas. Giraba cerca de una estrella cansada, un sol que había olvidado cómo rugir. En la superficie, dunas de vidrio golpeaban estructuras enterradas, costillas de un anillo orbital que alguna vez se creyó invencible. Bajo una puerta de basalto reseco encontraron el sarcófago. No estaba solo, sino aguardado por el aire inmóvil, por el olor tenue a hierro viejo que la arena no supo devorar. La comandante Mara Ibarra, veterana de asedios y naufragios, se detuvo frente a la losa. El metal tenía líneas como venas petrificadas, curvas que eran lenguaje antes de cualquier alfabeto humano. Ella no necesitó palabras para sentir la advertencia que cruzaba la piel como un escalofrío antiguo. No había tesoro en ese cofre, solo la promesa de una historia que no quería ser tocada. Abrieron con respeto y protocolos. El frío que escapó no fue temperatura, sino memoria. Dentro, entre una translucidez opaca y placas que parecían huesos, yacía algo retraído en sí mismo, como si la noche hubiera decidido plegarse en forma. Los sensores cantaron con números que no aceptaban categorías. Un registro hemático cambió de ritmo en varios kenboí cercanos, monitores parpadearon, y un técnico sintió en la lengua el sabor del cobre sin haber sangrado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Las cámaras captaron un movimiento que no fue movimiento, una idea salió arrastrándose por las juntas de la caja, y el aire cobró peso. La tapa se fracturó en líneas perfectas y la cosa, el huésped milenario, se abrió como un abanico cuya tela hubiera sido piel de cristal. Quedó detrás una estela de escarcha que olía a lluvia extinguida, y una dicha oscura en alguna parte se alimentó de la simple noción de que otra vez había cuerpos tibios alrededor. Mara ordenó retirada ordenada sin voz, con gestos, con la economía de alguien que ya sabía perder y aún así nunca retrocedía. No fue suficiente. 2 exploradores quedaron vacíos con los ojos abiertos, sin herida, como si la gravedad se hubiera tragado la parte líquida de su humanidad. La caja no contenía oro, contenía sed. El universo contuvo el aliento. Arribaron naves del imperio humano de la aurora con respeto militar y la prisa de los que llegan tarde a su destino. El anillo a medio morir se convirtió en una fortaleza improvisada. Colgaron faros, tendieron líneas, y la palabra cuarentena se volvió ritual sobre el metal. La inteligencia humana hizo mapas de la ruina, corredores que parecían arterias, espejos rotos que alguna vez concentraron la luz de un sol que ahora era carbón. Cada espejo era un ojo apagado, cada borde, un diente esperando morder el vacío. La cosa del sarcófago ya había prendido los bordes de la colonia temporal. No caminaba. No reptaba. Simplemente aparecía donde la sombra era más larga y el calor humano más intenso. Les devolvió un primer mensaje que no usó sonido, miedo compartido. Un miedo que olía a selva y cuchillos, que traía lluvia de otro mundo y voces de infancia. Muchos vomitaron en silencio. Otros recordaron canciones que ya no sabían tararear. Mara se mantuvo en la orilla de ese río sin cruzarlo, dejando que la corriente le hablara del hambre ajena sin llevarse la suya. Los científicos llamaron a aquello Akari por un borde de idioma encontrado en placas grabadas en la piedra. 6000 años de sueño no son descanso, son inversión. Había almacenado hambre. Había almacenado ausencia. No solo necesitaba sangre, necesitaba la electricidad que el cuerpo guarda como furtiva aurora, el pulso que hace danzar músculos y recuerdos. Alguien recordó que en la tierra una bandera ardió en un desfile para recordar el fin de otra guerra. Aquí, nada ondeaba salvo polvo y estática. Mara tocó con guantes un vidrio de observación y tragó una memoria prestada. Una plaza en Jalapa bajo lluvia lenta y un piano desafinado en una casa abierta en la noche, dedos torpes rechazando el silencio. Había tenido una hermana que tocaba sin maestros, notas que sonaban a promesa y a pan recién horneado. De la hermana quedaba un nombre en una placa de acero y una grabación de 3 segundos donde la risa se confundía con el relámpago. Por eso estaba aquí. Porque la humanidad no corría hacia la guerra por gloria, sino por memoria.
Los humanos no rezan. Actúan. Instalaron conductos magnetizados en los corredores del anillo, tubos que podían llevar un fluido con propiedades hemáticas sin serlo, mezcla de sal, hierro y calor, para atraer como río aquello que había olido el cobre en la lengua. Ajustaron los restos de los espejos con drones y amarres, para preparar un parpadeo de luz que podría incendiar una caverna entera. El plan no prometía justicia, prometía posibilidad. La noche artificial cayó sobre la luna sin calendario. La cosa probó los cables con dedos que no eran dedos, con tentáculos de sombra que se entristecían cuando encontraban metal frío. Una fragata de escolta dejó de responder durante 2 segundos que se volvieron eternidad y regresó con 2 tripulantes sentados y vacíos, sonriendo hacia nadie. Los sensores se volvieron cruces en una catedral antigua sin dioses. El miedo aprendió a pronunciar nuestro nombre. El imperio llamó a ese conjunto de restos Portón Chalchiutricue, por los azules verdosos que aún se veían en sus pátinas cuando el sol quebrado devolvía algo de luz. Un puerto para cruzar una edad sin nosotros. Las notas de misión hablaban de contención, pero los murmullos en los corredores hablaban de venganza. Nieve Roja, una colonia en los desiertos de Epsilon Indi, había sido arrasada por alguien o algo que les bebió los hospitales y dejó canchas con líneas de sal. Las madres cosieron la rabia a los puños de sus trajes y los ingenieros clavaron promesas al piso con remaches. Mara caminó las cubiertas como se camina un duelo, larga, con respiraciones medidas. Reconocía el temblor en las manos de los cadetes y no lo despreciaba. Su casco llevaba una marca de su primera campaña en la nebulosa delgada, un corte que nunca pulió para recordar lo que la fragilidad enseña. Ella no estaba hecha de bravuras sin dudas, sino de dudas que aprendieron a formar una pared. En su muñeca, una cápsula minúscula guardaba agua de lluvia de Veracruz, un regalo que le hicieron cuando prometió volver. No prometió volver a un lugar, prometió volver a una especie que aún no terminaba de conocerse. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El Akari probó su fuerza con una gentileza cruenta. No rasgaba, vaciaba. Dejaba paredes limpias con huellas de dedos invisibles, como si la pared hubiera aprendido a recordar piel. Las cámaras solo veían blancura donde antes hubo agua marina de vida. En el centro de control, los mapas se encogían, el enemigo no tenía cuerpo estable, era deseo, era sed, y la sed no obedece geometrías simples. Sin embargo, algo animal en él reconocía patrones. Regresaba una y otra vez a la línea tibia donde las bombas calentaban los fluidos imitación de sangre. Reconoció la promesa de líquido que corría. Y cuando la luna tuvo su medianoche, el anillo escuchó ruidos que no eran de metal, eran gotas grandes cayendo en vasijas de barro, golpes de un corazón humano amplificados por la estructura antigua. El sistema del cebo cantaba su canto. El universo contuvo el aliento. Los primeros en abrir válvulas fueron ingenieros de casco gris. Sabían que alguien debía quedarse a vigilar las bombas mientras el río artificial encendía su curso. 3 mujeres sujetaron palancas con manos entumidas y se hicieron piedra durante el tiempo que tarda una plegaria que no tiene palabras. El Akari los olió a través de las paredes y mostró dientes hechos de ausencia. Vino como bruma, como sombra aceitada. 2 cayeron con sonrisa pequeña, como si hubieran escuchado una canción de cuna que no recordaban. La tercera cerró su propia válvula con el hombro cuando los dedos dejaron de obedecerla. El cebo siguió vivo. El miedo aprendió a pronunciar nuestro nombre. Mara supervisó la alineación de los espejos del anillo. La estructura obedeció como una bestia cansada y noble. A cada giro, el brillo de la estrella moribunda se concentraba, se volvía más afilado, más blanco, como una mirada que se niega a bajar los ojos. En otra pantalla, las sombras se encendían en negativo, el Akari se movía hacia el corredor de sangres, atraído sin saber del filo de luz que lo esperaba. Una alarma en la cubierta B3 cambió de tono. Una voz dentro de las voces de todos llevó un recuerdo de infancia a la punta de la lengua de cada soldado, la risa de una niña, el olor a pan, un perro que no existe.
El enemigo no solo bebía sangre, ofrecía recuerdos dulces como anzuelos. Era viejo, conocía los ríos del deseo humano. Ese era su veneno más claro, prometer la vuelta a la pureza, al antes, a lo que ya no existe. Mara sintió la tentación como quien mira un balcón abierto en una noche sin viento. Se sostuvo con una sola idea: hubo quien murió para que ella pudiera sentir esa tentación y decir no. Los humanos no rezan. Actúan. La trampa necesitaba un sol. El sol necesitaba espejos. Y los espejos necesitaban tiempo. Lo compraron con cuerpos, con pasos en pasillos fríos y ojos que se negaban a cerrarse. El registro de los caídos crecía como una lista en una cocina antes de una fiesta, nombres en columnas que nunca debieron escribirse. Arriba, el espacio parecía inocente. Abajo, el metal esperaba el alarido. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando los espejos se alinearon del todo, la estrella vieja produjo un destello que parecía recordar su juventud. Hubo un momento en que el anillo se volvió blanco por completo, y el vacío alrededor adquirió el color de las cosas que no han sido bautizadas. El corredor de sangres, ahora una vena de la propia luna, se encendió en un resplandor sordo. La luz no era luz, era una decisión. Mara se había reservado el último cebo. No por gloria, sino por precisión. Sabía que la cosa del sarcófago había probado la mezcla imitación de sangre y entendería el truco si no olía una promesa real. Sus dedos descubrieron la cápsula donde guardaba el agua de la tierra y otro compartimento donde la sangre era suya, en un tubo de emergencia. Un pinchazo, un hilo, lo mínimo para decir, aquí. La sombra se volvió dirección. El universo contuvo el aliento. El Akari llegó como llega la marea cuando no hay luna. Los sensores no lo vieron, pero el metal sí, se dobló con el peso de un hambre vieja. Los fotones afilados de los espejos esperaron el punto exacto en el que la sombra se hizo cuerpo, el momento en que hacer daño significaría cortar algo que importara. La luz cayó. Lo que gritó no fue sonido. Fue una ráfaga de memorias ajenas, cacerías en cielos púrpuras, ciudades invertidas colgando de cavernas, un amor que no era romance sino reconocimiento de especie, un nosotros que se había ido. 6000 años de hambre ardieron en un instante, y la cosa trató de huir hacia un lugar donde la luz tiene miedo, pero el anillo giró una vez más, y la luz siguió como cuchilló. Los humanos no rezan. Actúan. El corredor magnetizado se convirtió en una herida radiante. Las sombras se hicieron carne y luego carbón y luego nada. El Akari, ya no el rumor, no la idea, sino la criatura, quedó agarrado a la curva del metal con miembros que ahora sí eran miembros, huesos como vidrio y piel que parecía transparente de tan delgada. Tenía una belleza cruel, esa que a veces tiene el hielo cuando muerde. Intentó tejer una promesa en la mente de Mara, un planeta con lluvia, una casa con piano, una hermana sonriendo. Ella vio la palabra regresar en la boca de un fantasma y eligió que no. No iba a despertar a la infancia para alimentar a un depredador. El miedo aprendió a pronunciar nuestro nombre. El plan tenía un segundo filo. Cuando la luz hiriera lo suficiente, los conductos magnetizados vaciarían su carga no de fluido, sino de fuego. Un arco eléctrico correría sobre el lecho de lo hemático simulado, volviéndolo volcán. El disparo cruzó como un rayo sostenido, un relincho del metal que no había olvidado ser estrella. Hubo olor a ozono y algo que olía a simpleza, pan tostado, madera seca, una cocina encendida en una madrugada. Las sombras se quebraron. El Akari extendió algo que debían ser alas y fueron humo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. No bastó una vez. Nada que viva tanto muere con una sola decisión. El anillo pidió más espejo, más giro. La estrella, obediente, regaló otra exhalación blanca. La flota se metió entre la geometría como dientes que sostienen un hueso para que otros puedan romperlo.
En un punto, la estructura misma gritó, y el sonido atravesó huesos humanos con la honestidad de lo inevitable. No había música más allá, salvo un piano muy lejos, una grabación vieja que alguien olvidó pausar. La nota simple atravesó el ruido como hilo de lluvia. Los humanos no rezan. Actúan. Mara bajó un interruptor que nadie más podía bajar. El anillo, fatigado, se quebró en la parte exacta que debía quebrarse, y un pedazo de mundo en ruina cayó hacia la estrella apagada como un sacrificio que sabe para qué se ofrece. El Akari no pudo escapar de la física. La luz, la corriente y la caída fueron la misma frase en distintos idiomas. Y la frase dijo basta. El universo contuvo el aliento. Ceniza que no era ceniza flotó como pequeñas auroras muertas. Un fragmento quedó pegado al vidrio de observación, una placa de carapacho con líneas que parecían escritura. No había victoria limpia. Nadie aplaudió. Algunos se sentaron en el piso con las piernas extendidas, como quienes insisten en que no van a llorar. Otro sol de pólvora ardía en alguna parte y no pertenecía a esta historia. Esta historia tenía su propio fuego que ya menguaba. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La mañana que inventaron sobre el anillo no trajo paz, pero sí luz suficiente para ver los rostros. Se levantaron placas con nombres. Se vaciaron cascos para que la frente sintiera el aire reciclado y tibio. Alguien programó lluvia. No agua real, gotas finas de condensación calibrada. Cayó una llovizna muy suave en las cubiertas y por un momento hubo olor a tierra mojada. La humanidad, tosuda, crea climas donde no los hay para recordar que pertenece a la idea de hogar. Mara caminó por el corredor memorial con los pasos de quien trae piedras en los bolsillos para cruzar un río. Depositó el tubo de su sangre en una caja de acero con otros trozos de cosas humildes, un botón, una imagen impresa, un papel con una receta de pan que alguien garabateó antes de un turno que no regresó. En la vista lateral, un pedazo del Akari, sellado en vidrio, se volvió museo sin quererlo. No por trofeo, sino para explicar a los que aún no han nacido que hubo hambre antes que ellos y que la comida no era el cuerpo, sino la dignidad. El universo contuvo el aliento. Las comunicaciones empezaron a traer ecos de otras batallas. Nieve Roja no regresó, pero su nombre dejó de ser solo horror y se volvió bandera en silencio. En la cubierta de mando, colgaron un paño oscuro con una línea roja delgada, no como sangre, sino como amanecer. Nada ardió esta vez. Nadie quiso ver una bandera arder otra vez, ni siquiera por metáfora. Se honró con el acto mínimo de permanecer de pie ante el vacío, sin decir nada. Mara escuchó la grabación del piano de su hermana. 3 notas, 4, el error amable de quien aprende sin maestro. Esa música corta no prometía un regreso, validaba un camino, pelear para no olvidar. No había romance en su memoria, solo una devoción al hilo que une a los vivos con los que tuvieron hambre primero, con los que sembraron pan aunque sabían que no les tocaría cosechar. El miedo aprendió a pronunciar nuestro nombre. La flota se preparó para partir. Dejaron sensores atrás, luces pequeñas en las entrañas del anillo para que si algo más despertaba, encontrara compañía hostil presionada con tecnología y paciencia. La estrella vieja, herida y luminosa, se quedó con la mitad de la ruina abrazándola en órbita cerrada. Desde cierta distancia, el lugar parecía un altar en el borde del infinito. Ningún humano rezó. Cada uno ajustó correas, cerró cascos, y sintió la gravedad artificial abrazar las costillas como una promesa firme. Los humanos no rezan. Actúan. En el informe final, la nota de la comandante fue breve. Habló de un sarcófago sin tesoro, de una criatura sedienta, de luces que volvieron a ser cuchillos, de nombres escritos con cuidado. Habló de la humanidad en guerra que no se avergüenza de nombrar su oscuridad. Y de un imperio que, con todas sus fallas, supo escuchar a su especie cuando dijo ya basta. La palabra venganza no fue bramido, fue vértebra. Se colocó en su lugar adecuado, no como guía,
sino como recuerdo de que algunas puertas deben cerrarse con fuego para que otras se abran con pan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Antes de saltar, el capitán de navegación, mujer de ojos cansados y manos firmes, abrió un canal de banda abierta y dejó salir un sonido que nadie esperaba, un murmullo de mar. Archivos de la tierra guardan océanos en pequeños cristales, y hoy, esa espuma vieja acarició metal y corazones. Mara cerró los ojos y vio a su hermana en el porche, los dedos tropezando y riendo. Se permitió un segundo de amor sin rostro, un cariño para toda la especie, como se ama a un árbol que da sombra a quien no conoces. El universo contuvo el aliento. Cuando el salto se encendió, todas las luces titilaron y el anillo lejos se volvió puntito y luego nada. Lo que no se fue la certeza caliente en el pecho. El Akari había sido hambre con historia. Ellos respondieron con historia con hambre de futuro. Los archivos dirán que un enemigo murió. Las cocinas de las naves cantarán otra cosa, que se salvó un hilo, que se mantuvo un fuego, que alguien se negó a retroceder cuando una tentación dulce ofreció un pasado imposible. Los humanos no rezan. Actúan. Y cuando la flota se deshiló en el hiperespacio, el eco de una frase quedó vibrando en el metal, acompañada por el murmullo del mar, por el olor imaginado del pan, por el gesto de cerrar una válvula con el hombro. Fue una frase que había nacido en bocas quebradas y ahora se tallaba en piedra. Fue una frase que cualquier especie entendería si supiera soñar con el día siguiente. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.